tiempo ya de entrevista aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión. Y como saben, llevamos varias semanas hablando de movilidad y de infraestructuras en la isla de Tenerife y en Canarias en general, porque nos preocupa mucho algunos asuntos que hemos tratado en esta mesa sobre algunas carencias que hemos apreciado en algunas infraestructuras, sobre todo en la isla de Tenerife, pero también la falta de un plan, de una planificación sobre la movilidad para saber hacia dónde vamos, o hacia dónde, mejor dicho, nos dirigimos en materia de movilidad y de transporte en la isla de Tenerife. Para hablar de todo ello, hoy hemos querido buscar un criterio técnico que nos ayude a entender algunas de las cosas y de las realidades que vivimos en nuestro día a día en la actualidad informativa. Es la demarcación tinerfeña del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y nos acompañan dos personas muy importantes dentro de este colectivo. Una de ellas es el decano, Emilio Grande. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas. Gracias por acompañarnos. Y a ustedes. También está con nosotros Luis Gutiérrez, que además de vicedecano, es el presidente del Comité de Movilidad del colegio. Así es. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, Emilio, lo primero es, ¿cuántos colegiados hay en la provincia tinerfeña? 250 en números redondos. 250. En lo que son, efectivamente, en la provincia tinerfeña. En la de Las Palmas también hay otros 250. O sea, unos 500 ingenieros colegiados en Canarias tenemos aproximadamente. La verdad que muchas veces uno se pregunta, ¿dónde están los ingenieros? ¿Por qué no opinan más? Ahora hemos visto que en los últimos tiempos están dando pasos hacia una mayor transparencia, hacia una mayor presencia, sobre todo en algunos asuntos que son importantes. ¿Por qué ha costado tanto dar este paso? Bueno, quizá por nuestra propia formación de servicio público y antes, formamos parte del cuerpo de ingenieros y quizá esa formación nos hace estar un poquito más detrás, en la recámara, ¿no? En la recámara. Efectivamente. Lo que pasa es que a veces esos criterios, Luis, son importantes, porque yo me imagino que todos estos debates que salen a los medios de comunicación los tienen ustedes también de manera interna dentro del colectivo. Claro, lo tenemos de manera interna, como no puede ser de otra manera, ¿no? En nuestro colectivo hay gente que trabaja en las administraciones públicas, como consultores, como constructores de infraestructuras, y una de las demandas que nos hacía los propios colegiados es ¿por qué no se oye nuestra opinión? Que en teoría deberíamos de ser una voz autorizada para ello, ¿no? Autorizada e interesante, ¿no? A nosotros nos interesa mucho y hemos visto un informe, hemos visto varias cosas, varios trabajos que han hecho dentro del colegio, pero hay un informe sobre el convenio de carreteras, ese convenio que es plurianual, que firma Canarias, el gobierno de Canarias, con el gobierno central, con el gobierno español, que nos ha llamado la atención por algunas observaciones que ustedes hacen. Emilio, me gustaría empezar explicándole a la gente que no sepa en qué consiste un convenio de carreteras y qué importancia tiene en la práctica. Bueno, el convenio del que hemos hecho el informe es el que se firmó en diciembre del 18, tiene una vigencia de 9 años hasta el 2027, en lo que es ejecución y liquidación de las obras. Ahí están todas las obras que se pretenden hacer en todas las Islas Canarias. Son 69 actuaciones en total, en particular, que es el objeto de nuestro informe, son 15 en Tenerife. Está dotado de 1.200 millones y la importancia es capital, porque nuestra financiación de infraestructuras es a través del convenio, no a través de presupuestos como otras comunidades españolas. Por tanto, digamos que es el compromiso que hace el Estado con respecto a la financiación de las grandes infraestructuras en Canarias. Efectivamente, sin lugar a dudas. Y ustedes en ese informe, en ese trabajo interno que han hecho, Luis, hacen una serie de observaciones. La primera que llama la atención es que consideran que no hay una planificación a la hora de incluir esas obras. Hablábamos de 69 obras para toda Canarias, 15 para la isla de Tenerife, que no hay planificación y que esto es algo que ustedes han detectado en el propio gobierno de Canarias. No hay una planificación en materia de movilidad, en materia de grandes infraestructuras de transporte. ¿Esto es así? Bueno, en el convenio lo que hemos detectado en este comité de movilidad, formado por casi 10, 12 expertos en la materia, lo que hemos visto es que en este convenio se ha firmado la inversión en una serie de obras de una manera un tanto deslavazada, sin tener un hilo conductor, una planificación detrás, con unos proyectos que ya estén redactados y que hayan pasado por su tramitación ambiental y que sean parte de un todo, ¿no? Parece un listado que está hecho por necesidades de un poco abuela pluma. Es la principal conclusión que sacamos. O sea, es algo que es fruto más bien de una improvisación que de un trabajo planificado de hacia dónde queremos ir como modelo de transporte y de movilidad, ¿entiendes? No sé cómo lo gestaron, pero puede parecer que es así, ¿no? Lo que más preocupa es que con esa cantidad asignada a Canarias, que se deduce que la mitad será para Tenerife,
no llegamos a hacer ni las 2 primeras obras del listado del convenio, ¿no? Entonces, nos preocupa qué es lo que va a ocurrir con el resto y también nos preocupa cuál ha sido el orden de priorización. No lo tenemos claro. No lo tienen claro. Falta de planificación, pero sí que es verdad que en su momento, en el caso de la isla de Tenerife, se aprobó un plan insular de ordenación del territorio que además conllevaba o llevaba aparejado la aprobación de diferentes planes territoriales. ¿Esa planificación que se ha hecho, Emilio, no es suficiente o se ha quedado quizás caduca con respecto a la realidad actual? Hubo un periodo hasta el 2005 que se aprobó el plan insular, que esa planificación existía y estaba claramente latente, pero a partir, no sé si con la crisis y la escasez de medios, sobre todo el gobierno de Canarias, que ha ido reduciendo su plantilla técnica muy notablemente, se ha perdido esa planificación sin lugar a dudas y sobre todo la renovación, la actualización de esa planificación en función de la evolución, por ejemplo, de la población, de la movilidad. Antes comentábamos Tenerife, a partir del año 90 hasta el 2005, ha crecido del orden de 11.000 habitantes al año. Que poníamos el ejemplo del Sausal. El Sausal tiene 10.000 habitantes. Cada año, desde el 90 hasta el 2005, hemos tenido un Sausal nuevo en la isla. Eso hay que planificarlo, no solo en los temas de movilidad, que es un poco lo que estamos hablando, sino abastecimiento de agua, saneamiento, todo eso. En el tema de movilidad se ha perdido la planificación. En el tema de agua, como Europa nos rige, sí hay unos ciclos de planificación que van revisando, cada ciclo revisa el anterior. Eso no se hace en movilidad, desgraciadamente, y es importante. Llama la atención porque, volvemos ahora con esto, pero decías que ha reducido el gobierno de Canarias el personal técnico en los últimos años. En carreteras, por ejemplo, yo creo que pasó de tener en total en Canarias a lo mejor 20 técnicos, 20 compañeros, ahora mismo deben estar 8 o algo así. En los últimos años han hecho ya nuevas convocatorias públicas y parece que ahora se va a incorporar, pero eso se ha notado mucho. Y luego, lo cierto también, para el caso de Tenerife en particular, la planificación a partir de, vamos a ponerle 2012, yo creo que se ha bajado claramente, no se está revisando. Parece que los problemas económicos quizá, pero estamos poniendo parches, ¿no? para eso y no se está planificando en la medida de lo necesario, creemos. Decías, Luis, también que el dinero no da. Claro, a bote pronto 69 obras, 15 solo en Tenerife, y viendo las cuantías por las que ya se han adjudicado algunas de esas obras, parece que 1.200 millones de euros no caben todas estas actuaciones. No, claramente no caben, ¿no? Y con algunas de las actuaciones que se quieren hacer de manera prioritaria, por ejemplo, el carril Busbao o una ampliación a 3 carriles, ya sea en la TF5 o en el sur, en la TF1, ya liquidarías esa cantidad. De hecho, no llegaría para poder hacer eso. Entonces, no entendemos cómo se puede conveniar 15 obras con esa cantidad cuando no da ni para las 2 primeras, ¿no? ¿Y esto cómo se resuelve entonces? Pues no lo sé. habrá que buscar una solución porque quizás preocupa más, hombre, haciendo otro convenio, con un poco más de pensamiento y con participación de todos, quizás lo logremos. Pero es que nos preocupa en concreto un apéndice y un apartado de este convenio en el que recuerda que las obras no incluidas en él no pueden ser objeto de financiación en un convenio posterior, por lo que te estás condicionando. Es decir, parece ser que en esta lista, si no eres capaz de ejecutarlo con estas cantidades que te han dado, ya no tienes opción de hacerlo en uno nuevo, ¿no? Esto nos parece que sería irrealizable. Poniendo cifras, de los 1.200 millones, generalmente el criterio de reparto, por así decirlo, 33% las islas grandes y 33% las restantes. Para el caso de Tenerife, de los 1.200 nos quedarían unos 400 millones. Como decías muy bien antes, David, la adjudicación del tramo del cierre del anillo insular son 330 millones, o sea, quedan 70. La mejora del enlace de Chafira son 30, 40 millones. Nos quedan para retarle. Y
del listado de obras, por ejemplo, de las 15 de Tenerife, 2 están en ejecución con ciertos problemas. Una recién iniciada, que es la del cierre del anillo, y otra con Chafiras, con esa sentencia judicial que está poniendo en vilo, ¿no? La posible, oroteando, efectivamente, Chafiras oroteando, la posible paralización. Pero es que el resto de actuaciones no tienen proyecto, como muy bien decía Luis. O sea, que ni siquiera tienen proyecto esas actuaciones. Por tanto, si no tienen proyecto, entiendo que no podemos saber cuánto cuestan realmente. Exacto. Y hacer un proyecto no es una cosa de unas semanas. Hacer un proyecto lleva bastante tiempo y su tramitación ambiental lleva más tiempo todavía. Con lo que, como no empecemos ya, vamos a seguir heredando este problema en los próximos años. Pasa que al final, Luis, si hablamos en materia de movilidad o intentamos ver más allá de solo la construcción de infraestructuras, sí, quizás lo principal para saber qué obras son prioritarias es saber qué tipo de modelo de movilidad queremos para la isla de Tenerife. Al final tenemos un territorio limitado y no sé hasta qué punto el construir por construir puede ser una solución o quizás agrandar el problema. Está claro. Yo creo que has dado en la clave. Estamos hablando específicamente en un convenio de carreteras que habla exclusivamente de infraestructuras, ¿no? Pero entendemos que la movilidad la tenemos que tratar de una manera global y con una visión insular para intentar resolver ese problema de cómo primero atendemos conocer cómo se mueve la gente y después darle solución a ese movimiento, ¿no? Intentando hacerlo de una manera lo más sostenible posible, fomentando el transporte público, pero sin olvidar que el número de vehículos que se mueven cada día es el que es y hay que darle solución también. Al final no hay varitas mágicas ni soluciones que lo arreglen todo. Un tercer carril por sí solo no lo arreglará, una inversión en un carril bus o en un tren tampoco, y habrá que buscar soluciones que se complementen unas a otras para dar esa visión global y resolver el problema de movilidad. Es un trabajo que hay que hacer, entiendo todavía. Sí. Eso es un trabajo que hay que hacer. Al final hay una serie de puntos que tenemos identificados, vamos a decir, puntos negros en la isla por el colapso que tienen en cuanto al problemas de movilidad, el de la TF5 a la altura de Padre Ancheta y toda la cola que conlleva en la conocida como Autopista del Norte, y también en el sur cada vez mayor el colapso en el sur. También en el sur, si vamos a los datos de población, ¿verdad, Emilio? Nos encontramos con un aumento tremendo de la población, que evidentemente es una población que se mueve. ¿Qué soluciones hay planteadas para en este caso, el problema del sur de Tenerife? Bueno, para el sur de Tenerife está planificado la ampliación a 3 carriles de la autopista, independientemente de la mejora del enlace que comentábamos, Chafiras-Oroteanda, que es una mejora local de un punto negro claramente. Todavía en la TF1, en la autopista del sur, esas intervenciones pueden ser relativamente sencillas de hacer. Por ejemplo, hacer la ampliación en la TF5, en el tramo del Puerto de la Cruz a la Laguna, tiene unas implicaciones mucho más importantes y encima mucho más costosas porque hay que mantener el tráfico. Entonces, ahora mismo hay un sobrecoste importante en todas estas actuaciones por el mantenimiento del tráfico para crear los mínimos perjuicios al usuario, que ya bastante tiene, pero si encima nos metemos en obra, pues ya puede ser una cosa dramática. Llegamos tarde, sin lugar a dudas. Llegamos tarde, todo este periodo, desde el 2008 a 2020 que estamos ahora, nos va a hacer, en esto hay que ser pesimistas, vamos a tener un periodo de años. O sea, esto no se va a solucionar a corto plazo. A corto plazo no. A corto plazo no. Decíamos antes, se licitó el año pasado la redacción del proyecto del busbao del Puerto de la Cruz a Santa Cruz. Todavía no se ha adjudicado y tiene un plazo de ejecución del proyecto de 2 años. Y aparte de ahí, trámites ambientales y todo, con lo cual, de iniciarse esas obras, estaremos hablando de 2023, siendo optimistas. Siendo optimista 2023, claro, pero... Y son obras que duran 4 o 5 años. Claro, pero en paralelo, fíjense, mientras que se adjudicó en su momento la redacción del carril busbao, ahora se está promocionando o impulsando la obra de la circunvalación, también en la zona de la laguna, y en paralelo, bueno, pues también se está promocionando la ampliación del tranvía hasta Los Rodeos. Teniendo en cuenta de que no hay una planificación, ¿cómo podemos estar seguros de que esto que ahora están impulsando, mientras dejamos de momento en la recámara el busbao, es la mejor solución para el problema de movilidad? ¿Por qué esto primero y no primero el busbao, si lo que queremos es que la gente pues coja lo menos posible el coche?
No te puedo dar una respuesta porque no se ha hecho el análisis que defendemos que hay que hacer, ¿no? Ese análisis global basado en criterios técnicos para decidir una priorización de estudiar la movilidad de manera general en la isla. Hará falta la implicación de las administraciones, de Cabildo, del Gobierno de Canarias, que es el dueño de estas infraestructuras en su mayoría. Hará falta la implicación de los municipios afectados, habrá que contar con, por ejemplo, Adeje y Arona para intentar resolver el problema de la movilidad dentro de los municipios que también afecta a la autopista, ¿no? El resolver el problema de la gente que se desplaza a su trabajo a los hoteles, por ejemplo, todas las mañanas y que cada vez lo tiene más difícil porque tiene que vivir fuera de esos lugares. Al final el problema entendemos que hay que verlo de manera general. Proponer esas infraestructuras ya debería de ser el paso final a modo de conclusión. Bueno, al final esto se nos sale un poco de la materia que ustedes dominan, de la que son especialistas, pero sí que es verdad que está muy ligado el tema del alquiler mismo, los altos precios del alquiler que existe en el sur de la isla de Tenerife, está llevando a que mucha gente no alquile y no viva en el sur, sino que viva en el área metropolitana y al final se desplace al sur de Tenerife. Claro, al final, esto de que hay que verlo de manera global, yo creo que es fundamental y, vuelvo a insistir, parece que no se está viendo así, de esa manera, ¿no? No lo digo porque son muchos factores al final, o sea, que no estamos hablando solo de hacer una carretera, sino que al final si queremos evitar que la gente se desplace lo menos posible o hagan los desplazamientos que sean solamente aquellos que sean necesarios, lo ideal sería que la gente pudiera vivir en las zonas donde trabaja. Exactamente, quizás deberíamos de haber empezado en la parte de organización del territorio, ¿no? En la planificación territorial de dónde quiero poner las ciudades dormitorio, dónde quiero que estén los trabajadores que van a trabajar en determinado sitio, tener claro cómo voy a resolver el problema de movilidad antes de llevarlos allí. A eso, como decía antes Emilio, llegamos tarde. Entonces, lo que tenemos que intentar buscar es la mejor solución en el momento actual en el que estamos. Pero como no metamos todos esos datos en la coctelera, el resultado que tengamos no será el óptimo. Encima la inercia al cambio es complicada. Se ha tratado de cambiar horarios en colegios y universidades, se ha tratado de cambiar temas de urgencias en los hospitales y al final vemos que se han dado algunos avances, pero en el día a día no se nota y cambiar esa inercia cuesta. Ahora que están, Emilio, dando pasos para visibilizar un poco el trabajo que realizan en el colectivo y dar a conocer su opinión, ¿han pedido reuniones o se han reunido con las administraciones públicas para trasladarle, por ejemplo, las conclusiones de este informe? Con los periodos electorales hemos enviado cartas ante anterior equipos de gobierno, no solo autonómicos, sino insulares. ¿Por qué hacen más caso en los periodos electorales los políticos? Hemos mandado los mismos informes y todo, y nos hemos puesto a su disposición como entidad pública, que es el Colegio de Ingenieros, para tratar de que vean nuestros criterios. Seguimos estando, lógicamente, a su disposición para ayudarles con nuestra experiencia. Lo que sí queríamos, sobre todo ahora, a lo mejor llegamos tarde, pero sí hay que, en el caso porque nos tratábamos al principio del convenio de carreteras, hay que cambiar esas cláusulas, hay que renovarlo claramente. ¿Hay margen para ello, ustedes creen? Yo creo que, bueno, en una negociación política habrá que poner sobre la mesa todas las pegas que tiene este convenio y que en Madrid no se escuchen, ¿no? Como se suele ahora decir. los colores políticos son los mismos, ¿no? O sea que debe ser el momento, efectivamente. Ahora solo a lo mejor que los técnicos de Madrid y los técnicos de aquí nos pongamos de acuerdo también en las prioridades y todo. Esa es la teoría, después la práctica a veces es distinta. Luis, hablábamos antes de empezar la entrevista y me decías, comentabas ahora los problemas también que hay internos en algunos municipios en el sur de la isla de movilidad y de tráfico. En el caso de los cristianos se comenta mucho la saturación que se habla o algo que se achaca principalmente al puerto de los cristianos, la saturación de tráfico que hay muchas veces que al final pues, confluye en esa salida a la autopista del sur y que provoca, pues una de las causas que puede provocar ese colapso que también tiene esa zona de la autopista. Ustedes han estudiado esto, ¿verdad? ¿A qué conclusiones han llegado? Pues lo hemos estudiado por una doble vertiente, tanto por el Comité de Movilidad, en el cual formo parte, como el Comité de Puertos y Costas, que también tuvieron en cuenta ese problema y al final hemos puesto en común los datos, hemos planteado simulaciones para hacer el análisis y hemos llegado a la conclusión que el puerto, así como titular y en resumen, el tráfico rodado generado por el puerto de los cristianos no aporta gran cosa
prácticamente nada al problema de tráfico de los enlaces de la autopista en Los Cristianos. Desde luego no es el causante del problema. No es el causante del problema. No. No llega al 10% aproximadamente. No llega, sí. No llega al 10%. En hora punta, en hora punta de llegada de barcos, se han hecho una serie de simulaciones descargando todos los barcos a la vez, tanto los de Fred Olsen como de armas. Es un 10% del todo el tráfico que está circulando por esa zona, que es la trama urbana de todos los cristianos. Te genera un problema puntual, seguramente de 10 minutos en la salida, por supuesto, en las calles de Los Cristianos, pero la intensidad media de vehículos en la autopista y el nivel de servicio, que es como medimos el grado de uso de la autopista, permanece igual, vamos, no hay un empeoramiento. O sea, que las causas son otras, Las causas son otras, sí. ¿Cuáles son? No sé si han llegado a esa conclusión. Hombre, en la autopista del sur y en ese punto primero es el gran número de vehículos que hay. Estamos hablando de casi 100.000 vehículos al día, lo cual es una auténtica barbaridad. Estamos hablando también de enlaces demasiado seguidos. En menos de 1,5 kilómetros hay un enlace y después otro y después otro, con lo que las entradas y las salidas dificultan el flujo de circulación, ¿no? Entonces, quizás la manera de actuar directamente pues deberían de ser plantear otro tipo de enlaces, plantear una variante, como la variante de las Américas, para sacar parte del tráfico, y posiblemente haya que actuar en alguna vía que una a Deje y Arona, pero por la costa y no por la autopista, de manera que no estés condenado a salir siempre a la vía rápida para hacer esto, y potenciar el transporte público. Quizás habría que analizar la solución de un transporte desde el aeropuerto hasta Los Cristianos para sacar a esa gente, a todos esos turistas, de la autopista, ¿no? Al final no hay una solución que lo arregle todo, pero quizás el juntarlas todas nos consiga. Y todavía no se ha desarrollado el Mojón. Claro, que esa zona que está proyectada, sí que es verdad esos planes generales son de los años 90, debe ser Sí, del 92. ¿no? Del 92. Ahí no había criterios de movilidad. Se ponía el desarrollo en función de lo que permitía. Y claro, y ahora estamos viendo que cuando se desarrolla un plan general a tope, pues empiezan a generarse bastantes problemas. Pero un poco, escuchando la explicación que me daba o que nos daba Luis, entiendo que construyendo el puerto de Fonsalía no se va a solucionar ese problema de ese colapso de tráfico en la salida de Los Cristianos. No, absolutamente no, porque el problema es toda la trama urbana de esa ciudad turística que ha crecido tanto, Los Cristianos, las Américas, toda esa serie de enlaces consecutivos, el Siam Park, todo eso es lo que está creando los problemas a la autopista. El problema de la salida del tráfico portuario es un problema puntual que genera bastantes problemas, porque siempre coincide con regreso de vacaciones. Entonces la gente de La Gomera a Los Cristianos tarda 1 hora, pero en salir de Los Cristianos y llegar a la autopista pues tarda más que lo que ha tardado en la travesía, ¿no? No, lo preguntaba también, Luis, porque al final, si el puerto de Fonsalía se está justificando por esa situación de colapso en el puerto de Los Cristianos, pues la pregunta que ahora yo me hago ¿es necesario el puerto de Fonsalía si no va a resolver este problema? Bueno, eso ya es... Desde luego no es necesario por el problema del tráfico. Habría que hacer otro análisis más general, más orientado al tráfico portuario que al rodado. Desde luego por el rodado no se solucionaría gran cosa. Con nuestro comité de puertos y costas, pues estaremos encantados de venir otro día y de debatir con más profundidad el análisis de Fonsalía y de los otros puertos. Eso es interesante, pero sí que sin entrar en el detalle, sí que me gustaría un poco una reflexión general, Emilio, porque al fin y al cabo también vemos como nuestro litoral es limitado, es el que es, y vemos cómo se construyen muchas instalaciones portuarias que muchas veces pues o no cumplen con las expectativas o no terminan de generar los beneficios que en principio iban a generar. Y a todos nos viene a la cabeza el puerto de Granadilla, que sabemos que todavía no está concluido, no está operativo al 100% como estaba previsto, pero también es verdad que por el camino se han quedado muchas de esas expectativas. ¿Realmente hay una planificación en materia portuaria como estamos pidiendo para carreteras? ¿La ha habido o también esto es fruto de la improvisación? En materia portuaria, aquí tenemos dos entes, la autoridad portuaria, que depende de puertos del Estado, y son los puertos de interés general, y luego puertos canarios.
dan, por así decirlo, servicio a dos problemas, vamos a llamarlo así, diferentes. Lo que es en materia de mercancías, yo creo que la planificación portuaria, que son básicamente el puerto de Santa Cruz y el puerto de Granadilla, colman la planificación, lógicamente. Tiene Granadilla un complemento de Santa Cruz, sobre todo por el tema de mercancías, básicamente, ¿no? Y quizá los problemas que estaba generando históricamente, que en el puerto de Santa Cruz, toda la salida de mercancías, que por eso se hizo la vía portuaria y tal, motivó el empujón. La Arsenal del Este y demás. Lo único, y quizás se podía hacer una cierta analogía efectivamente con las infraestructuras de movilidad, de carreteras en este caso, esa planificación global no se ha hecho. Esa planificación global de considerar los puertos, las carreteras y el urbanismo, la planificación urbana, eso yo creo que se ha ido comiendo la solución, porque los cristianos antes no tenían esos problemas. La propia trama urbana le está creando ese problema al puerto de los cristianos. Al crecer el propio municipio. Ahora, claro, solucionar el puerto de los cristianos, pues quizá una solución pueda ser Fonsalía para eso, porque está claro que el problema va a seguir existiendo. Lo que en el colegio sí defendemos de una manera más general es que cuando se vaya a hacer una infraestructura y una inversión millonaria o multimillonaria, sí que demandamos que se haga un estudio económico, financiero y social de lo que va a aportar esa infraestructura. No darnos cuentas después de que hemos errado el tiro, sino el hacer ese análisis previamente, ¿no? Entonces, habría que analizar esto que estoy diciendo, por ejemplo, en el puerto de Fonsalía. Para no llevarnos a engaños, lo digo porque después se dan muchos titulares y muchas promesas que al final no se cumplen, precisamente porque entiendo que detrás no hay un estudio, sino simplemente, bueno, pues vamos a dejarlo en buenas voluntades de quienes tienen intereses. De todas formas, a mí le preguntaba por la situación de los puertos y un poco por la planificación, porque en el caso de Granadilla, sin entrar en detalles y temas judicializados y demás, sí que es verdad que en su momento se ideó como un puerto fundamental para la entrada del gas en la isla de Tenerife. Eso es algo que de momento políticamente parece que está descartado, que está congelado, vamos a decirlo así. Entonces, claro, al final uno dice, si las infraestructuras nacen con unas necesidades, pasan los años, por lo que sea, no se desarrollan esas necesidades, después, al final, ¿cómo resolvemos todo esto? Porque, claro, la gente dice, oye, nos vamos a quedar ahí con un puerto de Granadilla, si ya no entra el gas, ¿realmente va a ser necesario o va a ser útil? Y ahora yo aprovecho para dejarles una tarea para cuando vuelvan aquí, para la siguiente vez, que es, porque me lo preguntan mucho, es si el puerto de Granadilla no podría ser una solución para el puerto de los cristianos sin necesidad de tener que construir Fonsalía. Que es una pregunta, se la llevan de tarea. Por supuesto, y además está bien planteada, ¿no? Sí. Es algo que habría que preguntarse antes de meterse en el otro berenjenal. A nosotros nos preguntan muchas cosas la gente, y no somos ingenieros, claro. Sí, entonces, sí. Pero bueno, esa respuesta lleva su análisis, pero estaremos encantados de elevarla al comité, como te decía, de puertos y costas del colegio y analizarlo con criterio técnico y poderte contestar. Pues yo los que estoy encantados de que hayan venido y hayan estado hoy en esta entrevista para dar a conocer un poco mejor el trabajo que hace el colegio y sobre todo para tener el criterio de personas que son muy cualificadas y que al final pues van a estar en el desarrollo de esos trabajos, de esas infraestructuras tan importantes. Así que por mi parte, Emilio y Luis, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes por habernos recibido y ayudar a divulgar esto. ¿Les ha gustado la experiencia? ¿Volverán o...? Por supuesto. Siempre que seamos invitados, aquí estaremos. Pues nosotros también entonces les cogemos por la palabra porque, como les digo, ha sido un placer. Han estado con nosotros hoy los representantes, el decano y el vicedecano de la demarcación provincial en Tenerife, la provincia tinerfeña, del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y para nosotros ha sido fundamental para resolver algunas cuestiones técnicas, sobre todo en materia de infraestructuras y de movilidad. Esperemos que pues este ejercicio de transparencia que han hecho lo mantengan en el tiempo, porque a nosotros, como periodistas y responsables de los medios de comunicación, que muchas veces hacemos de intermediarios entre los técnicos y ustedes, es fundamental pues tener también un hilo directo con los que saben, con los que conocen la técnica, para poder explicarles mejor pues la realidad y la actualidad informativa. Así que nosotros nos despedimos, que pasen una feliz noche y volvemos el jueves con más protagonistas.